Buenos días a todos, bienvenidos colegas de la Facultad de Arquitectura. Pues tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Fernando Martín Juez, seguramente muy conocido por todos ustedes. Y Fernando es diseñador en diversos campos, es doctor en antropología. Bueno, pues estamos conectados y continuamos, pues, ¿no? Estábamos en la presentación del doctor Martín Juez, quien decíamos es diseñador en diversos campos, es doctor en antropología y maestro en enseñanza superior y en diseño industrial. Él fue fundador del posgrado en diseño industrial, el primero en América Latina, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como docente e investigador de la Facultad de Arquitectura, en México y otros países ha impartido cursos y seminarios de pedagogía, antropología, pensamiento complejo, transdisciplina y teoría del caos, aplicados a la comprensión y el estudio del origen de los procesos, las prácticas y los usos del diseño. Es autor de diversos artículos y ensayos, del libro Contribuciones para una antropología del diseño, publicado dentro de la serie Cladema de la editorial Gedisa de Barcelona, fue publicado en 2002, y también en El lugar de la bifurcación, publicado en México por el Centro de Investigaciones en Diseño Industrial por la UNAM. También tiene publicaciones de varios textos como Ciencia, Magia, Fe y Diseño, publicado en Diseño, Discursos y Tesis del Centro de Investigaciones en Diseño Industrial. Aparece en prensa, no sé si ya está publicado. En El ombligo de la luna, en Atlas Subjetivo de México, publicado por la editorial Last en 2011, Homo Indicadores, que es el título de la conferencia que hoy nos ofrece el doctor, publicado por en la revista Cultura Material de la Universidad Autónoma de Colombia en 2010, el texto Lo diverso y el diseño, en la revista Diseño Latinoamérica, publicado en 2010, también Contribuciones al diseño desde la antropología, definiciones, ¿qué es el buen diseño?, publicado también por la Universidad Nacional de Colombia en 2007, Flor y Canto, en lo bello de las cosas, materiales para una estética del diseño, publicado por la editorial Gustavo Gili, El lugar de la bifurcación en antropología del desierto, paisaje, naturaleza y sociedad, publicado por el Colegio de la Frontera Norte y la UNAM en 2007, el prólogo para el libro Ciudades difíciles, el futuro de la vida urbana frente a la globalización, publicado por Plaza y Valdés, lo diverso y semejante en proceso de diseño, reflexión en torno a las herramientas teóricas, metodológicas y de interpretación, publicado por la UAM Azcapotzalco en 2005, y Patrimonios, revista Cuicuilco, Nueva Época, Escuela Nacional de Antropología, en 2004, Diseño Local con tecnología global, en la revista del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, en Cuenca, Ecuador, y Ordinario y Extraordinario en Arte y Diseño. Hace un momento comentábamos sobre este magnífico texto publicado, pues, compilado por Ana Calvera y publicado por Gustavo Gili en 2003. Y bueno, ya mencionamos Contribuciones para una antropología del diseño, publicado en 2002. Pues adelante, doctor Fernando Martín Juez. Muchas gracias por la invitación. Disculparán el poco volumen de voz y el tono, pero acabo de pasar por una clásica gripa de estos tiempos. Y agradezco mucho la invitación y estar entre ustedes. La UAM siempre ha sido mi casa,
Xochimilco, Azcapotzalco, Coajimalpa, en todas ellas he colaborado y con un gran gusto. Somos finalmente plumas de una misma ala, arquitectos, urbanistas, paisajistas, diseñadores, gráficos industriales y universidades mismas. Entonces, en ese esfuerzo se inscribe nuestra investigación, nuestro trabajo. Cada uno de nosotros lo que escribe y dice lo hace un poco por todos, y por mejorar nuestro espacio de reflexión sobre nuestras herramientas, nuestros oficios, que como digo, plumas de una misma ala, aunque tengamos productos diferentes, pero procesos muy similares. Y dentro de esos procesos similares toca el tema que hoy conversaremos un poco. Nos hicieron saber hace algunas décadas, ustedes lo tienen claro, que las condiciones del planeta eran realmente tocadas, modificadas, o de manera sutil o de manera grave, por nuestras acciones. Acciones que en la escala que veíamos a nivel personal, a nivel de comunidades, parecía ser nada, pero que poco a poco en la escala global comenzó a dar cifras y a producir resultados que nos alarmaron. Tuvimos las advertencias entonces desde hace 3 décadas, 4 décadas, inclusive un poco más, de que teníamos que cambiar un poco el rumbo de nuestro modo de explotar este medio ambiente, esta naturaleza que nos había dado, que nos ha venido dando tanto prodigio y tantas buenas cosas, pero que se nos pasaba un poco la mano con esta nuestra idea de cómo utilizarla, cómo aprovecharla. Se nos advirtió, algunos hicieron caso, otros no hicimos demasiado caso, nos pareció que todavía daba para mucho más esto, y poco a poco fuimos descubriendo que no era así. Con el tiempo los términos sustentabilidad, sostenibilidad, un desarrollo económico permanente, comenzaron a ser parte de nuestro conjunto de discusiones, de conceptos, de algo que queríamos incorporar a nuestro hacer como urbanistas, como arquitectos, como diseñadores de productos. Pero no fue sino hasta hace algunos años que algunos colegas, afortunadamente, comenzaron a comprender el uso de una herramienta de trabajo que se llaman ecoindicadores, que todos ustedes conocen, han oído hablar de ellos. Estos ecoindicadores nos han venido ayudando a comprender qué podemos sustituir como material, como proceso productivo, como desarrollo de un objeto cualquiera que diseñemos, en la medida en que nos da indicaciones sobre sus beneficios y sus problemas, los problemas que provoca. Y entonces esto nos permite sugerir otros materiales, otras soluciones, otros caminos. Esto es bueno. Junto a ello vino la idea de utilizar otras tecnologías para que también, guiados por estos ecoindicadores, redujéramos nuestro impacto en el ambiente, nuestra carga en el ambiente, y comenzamos entonces a practicar un poco el uso de esos ecoindicadores. Sin embargo, como todo buen nicho de negocios, no faltó quien se aprovechara de ello y lo convirtiera en lo que se ha venido divulgando por encima de otras cosas, que es en una herramienta novedosa, en una moda, en un diseño verde, diseño ecológico, edificaciones verdes, objetos sustentables. Le hemos llamado de 20.000 maneras, todas bastante chatas, bastante incómodas para acomodar un objeto, pero en la que lo que queremos decir es que con estos indicadores tenemos que proponer otras soluciones, otras maneras, y esas maneras no necesariamente tienen que ser negocios, no tienen que ser necesariamente gastos mayores o de nuevo otras nuevas inversiones en proyectos que no sabemos cuál es su futuro. Al respecto, nos hemos empeñado en muchos objetos que en su momento original eran muy importantes, muy ricos, su propósito era bueno, pero que con el tiempo se han ido convirtiendo en cualquier otra cosa menos en bondadosos. Así ha sido con la ciudad, así ha sido con el automóvil, con los teléfonos celulares, con nuestros equipos de cómputo. Todo aquello que parecía un beneficio se convierte en dolor de cabeza o es acompañado de un vicio
muy de la humanidad, que es el oportunismo y en este caso el buen negocio que se ve en estos usos de la ecología hoy, la sustentabilidad como una moda. Ante eso, y un día, en una de estas tiendas departamentales que ustedes conocen, me encuentro con esta vieja historia, pero aplicada ahora con la ecología, que consistía en que un niño me preguntaba en la caja si quería ponerme el producto que yo llevaba en una bolsa verde, ecológica. Claro, yo miré al chamaco y dije, caramba, con la vida gris que tienes, pequeño, con el sueldo de nada que te pagan, con esta miseria, y ofreciéndome una bolsa verde. Claro, en la bolsa verde quería meter los empaques de plástico que venían de otros como recipientes, en un centro comercial profusamente iluminado, lleno de propaganda, para hacernos comprar más cosas de las que ahí estaban, de las que pensábamos adquirir. Y, en fin, ese choque que todos tenemos cuando oímos hablar de algo verde, cuando nos ofrecen un equipo de cómputo y en él viene este logotipo, símbolo pequeñito en colores verdes atractivos, que nos indica una cantidad de ahorro de energía, una cantidad de tóxicos menos, pero que cuando uno estudia con cierto detenimiento descubre que no es sino apenas una pasada muy por encima de lo que sí debería resolverse. Pero estos ecoindicadores son buenos, sin embargo son incompletos. Son incompletos por la historia que les cuento. Y de ahí surgió la idea de hacer algo al respecto y estudiar algo que he venido a llamar homoindicadores, que no son más que una extensión de la idea del ecoindicador, la idea fundamental, que nos permita saber nuestro impacto, nuestra carga, no solo sobre la naturaleza, sino sobre lo humano, que también somos parte de la naturaleza, sobre la sociedad, sobre nuestros equipamientos económicos, por llamarlos de alguna manera, y políticos, que guían nuestras acciones. La idea de crear entonces estos homoindicadores era para enfatizar que no solamente debemos de atender los asuntos de si puedo sustituir fierro por aluminio o puedo sustituir energía obtenida del sol por energía obtenida del petróleo, no solamente sea esto, que por cierto nos ha costado trabajo asimilar en las escuelas de diseño, apenas comienza a haber cursos sobre el tema y debe haber más énfasis en ello. Bien, a partir entonces de esta inquietud surgió la idea de crear estos homoindicadores. Me voy a referir a ellos con algunas ilustraciones que les voy a mostrar. Espero que este otro artefacto funcione. Este trabajo de homoindicadores, este que traigo ahora, es simplemente una presentación para efecto de esta reunión, pero ha sido elaborado, digamos, parte del desarrollo teórico por mí, pero realmente con la colaboración de muchos estudiantes, alumnos que hemos tenido brillantes en los seminarios que imparto allá en la Escuela de Diseño Industrial y de Arquitectura, el posgrado de Arquitectura en la facultad y la carrera de Diseño en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial. Los homoindicadores se basan sobre un guión que probablemente por el tamaño de la pantalla no logren leer los que están más atrás, pero que les voy a explicar de qué trata. Este guión que tenemos aquí enfrente no es más que una serie de notas sobre la posible historia de vida de un objeto o de un servicio. Todo objeto o todo servicio, desde una obra arquitectónica, una ciudad, hasta un envase o un grafismo o una taza o una computadora, cualquier objeto pasa por una serie de etapas de vida. Esto fue desarrollado con más detalle en el libro de contribuciones para una antropología del diseño, en la tercera parte, que la sección se refiere a historia de vida del objeto. Quise llamarlo así porque también pretende ser un poco más rico que el llamado ciclo de vida del objeto. El ciclo de vida del objeto atiende hacia ciertos sectores, particularmente a los de producción, circulación, pero se olvida de etapas muy importantes. Tenemos una primera etapa, la virtual, donde se desarrolla el proyecto y el diseño, donde están los dibujos, la representación, donde el objeto puede ser un agente para la especulación y una promesa, no existe, pero es una promesa para el mercado, y esto significa ya una movilidad económica del objeto.
También la parte de sus patentes, registros, los créditos y financiamientos, los impuestos, permisos. Esos son etapas por las que pasa cualquier objeto y que como diseñadores debemos de considerar no solo para actuar en ellas, sino para hacerlo de mejor manera. Cuando se reflexiona sobre un objeto ya construido, mejorarlo, y cuando se está diseñando uno nuevo, atender. Obviamente viene lo que conocemos más en la historia de vida del objeto luego, que es el objeto en producción, en circulación, en consumo, con las diferentes vicisitudes, momentos que vive en la obtención de la materia prima, en los procesos de transformación de esta materia, en el producto y sus componentes, en la producción de ellos, en la circulación con toda la variedad de viajes que hace el objeto de aquí para allá, o del objeto o de la materia para construir el objeto, y en el consumo, que está en la oferta, que está en la publicidad, que está en la propaganda. Para muchos ahí termina nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad realmente va más allá y lo sabemos. Va en lo que se refiere al uso y el desecho del objeto. Y ahí podemos ver muchas otras etapas en las que hay objetos que no la viven, hay servicios que no pasan por estos casos, pero hay otros que sí. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando el objeto está no en uso, cuando el objeto está guardado? ¿Qué ocurre con los aspectos de garantías, mantenimiento? ¿Qué implica todo esto en un producto? Con este guión, la historia de vida del objeto, nos apoyamos para analizar cosas como, por ejemplo, este ejemplo, que está tomado de los tantos que cualquier publicación estadounidense sobre el consumo nos puede ofrecer. Este es un caso de una playera, ustedes lo pueden ver, y en ella vemos el porcentaje que corresponde a la etapa de producción, al pago de los obreros, o bien a la distribución, a cada uno de los momentos que pasa el objeto. Esto, cuando lo conducimos hacia el tema de los homoindicadores, nos permite ver lo siguiente. Si aplicamos la historia de vida del objeto a este o a cualquiera, veremos que aquí apenas aparecen algunos de los renglones y sin embargo se prescinde de hablar, en este caso, de lo que luego serán gastos adicionales. A esto es lo que yo he llamado los homoindicadores de porcentaje, es decir, cuánto pagamos por cada objeto, cuánto pagamos de publicidad, cuánto pagamos por patentes, cuánto pagamos por registros, cuánto pagamos por la corrupción de las mordidas que hay que dar para que se permita seguir la obra, para que se permita producir un algo, cuánto pagamos por toda esa cantidad de cosas que obviamente el productor, el distribuidor, no lo paga de su bolsa, él tiene su propia ganancia. Por eso veían ustedes que una camiseta como esta puede valer finalmente esto $5.60, $6, y se venden 14. Uno se pregunta, bueno, más del doble o el doble, ¿dónde va a dar? Son muchos los casos, creo que todos los conocen, veremos algunos ejemplos, pero la idea de aplicar los homoindicadores de porcentaje es primero descubrir cuánto estamos pagando por las cosas, en qué la estamos pagando, y luego lo más importante, como diseñadores, qué podemos hacer en lugar de. Por ejemplo, hay objetos por los que se paga en la patente, en el registro, cientos de miles de dólares, en inclusive demandas. ¿Cuántas veces no escuchamos que Apple demanda a Samsung a no sé cuál otra empresa, en fin? Y en ese juego de especulaciones en la bolsa, que finalmente es eso, el dinero que está ahí, en una parte proporcional, a veces muy pequeña, casi insignificante y en otras notable, aparece en el objeto que adquirimos. Y esa patente, que no es nuestra, la pagamos nosotros, habiendo medios como registros de autor, registros de derechos de autor, por los que se paga muy poca cantidad, pero en la que a través de compartir tecnología, compartir conocimiento, podemos defender los derechos de un autor, de alguna manera su reconocimiento, que es más que suficiente, creemos, y permitirle cierta defensa ante la voracidad de algunos empresarios. Otros ejemplos los podemos ver en la publicidad y la propaganda. Podemos ver un poquito más adelante, ya les mostraré lo que pagamos, lo que se paga en publicidad para empresas como la Coca-Cola o Procter & Gamble, que son de las 10 que más gastan en publicidad. Y ahí el dinero es extraordinario.
Cada vez que consumimos un objeto de esta empresa Coca-Cola, sea agua o sea refresco estamos pagando casi una tercera parte en propaganda. Todo este dinero que podía ahorrarse si hubiera más honestidad, si hubiera otra forma de desarrollo, otra forma de trabajar en una economía y en un programa político distinto, sería bueno para el diseño, muy bueno para el usuario también, para el que consume. Existen muchos entonces renglones que podemos considerar para mejorar. Cuando el objeto es compartido, cuando el objeto es alquilado, nos ahorramos muchísimo en tener esos objetos estacionados, dormidos en casa. Yo cada vez que salgo de casa, como hoy en la mañana, casi le digo adiós a todos, a la licuadora, a la tostadora, a la cafetera, y ahí están muertos de aburrimiento para que dentro de 3 o 4 días lo vuelva a usar 15 minutos. Pero he pagado 300, 400 pesos por eso. En mi caso, trato de compartir con algunos vecinos en Tepoztlán, donde vivo, se facilita, y entonces saben, algunos tienen llave, van a casa, toman el artefacto, el desarmador, la sierra, o la cafetera, o el molino, y lo usan. Pero ¿cuántas otras cosas no? Compartir es una manera que hemos aprendido y conocido desde hace mucho, pero que se nos olvida en medio de esta sociedad de consumo. Existen otros homoindicadores. Ahí está indicado el de tiempo humano, esa fila de color naranja que está puesta ahí. Ese es otro homoindicador, que simplemente por el respeto de la consideración del tiempo humano invertido en cada objeto deberíamos de considerar. Cuando uno ve este micrófono, el cable, esta computadora, estas galletas, cuando ve cualquiera de los objetos que portamos y uno se le da por hacer el cálculo de las horas invertidas de seres humanos ahí, lo que nace es un respeto profundo por las cosas, donde la obsolescencia programada no sería válida, donde el error de diseño no sería válido, donde la precipitación por vender, en vez de tener la paciencia por pensar qué hacer, no debería de estar ocurriendo si respetamos el tiempo humano invertido. Ese es otro indicador que cuando es calculado nos da cifras enormes. Bien, y existe uno más en el cual no hay indicadores concretos, no hay cifras, no se puede, es el de calidad de vida. La calidad de vida corresponde a cada cultura, a cada agrupación y a cada individuo. Cada uno de nosotros tenemos un gusto por las cosas, una manera de ser, una manera de vivir que es válida y que corresponde a una educación, una formación, a un grupo cultural al que pertenecemos. La calidad de vida es un tema muy fuerte, muy importante, que debemos de considerar como un indicador que explorar, sobre el que reflexionar. No se trata de canastas básicas, no se trata ya de Producto Interno Bruto. Ya saben ustedes que poblaciones como Qatar, Bután, están sustituyendo el Producto Interno Bruto por algo que llaman felicidad interna bruta. Es decir, cuánta felicidad puedo provocar en mi país, en mi pueblo, en mi gente, cuánta alegría, cuánto de placer, de gusto. Esto no es una consideración utópica, no es algo fuera de lugar, es algo que creo que todos llevamos y queremos dentro, que es mejorar la calidad de vida y la de otros. Claro, el concepto de calidad de vida que en Occidente nos han hecho aprender es la idea de progreso, un progreso inacabable, un progreso con un crecimiento continuo, y esto ya vemos que no se puede, porque el agotamiento de los recursos ha sido brutal, las necesidades infinitas, los recursos limitados, lo han señalado autores importantes, y tenemos que cambiar. Bien, esta idea de los 3 homoindicadores o grupos nos ha llevado a reflexionar y hacer trabajos de investigación como este, por ejemplo, que he traído aquí, hecho por estos compañeros de diseño industrial. Es sobre Sara. Creo que todos saben que Sara, una empresa donde aquí los muchachos han investigado quién la funda, se trata de un grupo de empresas cuya sede está en Galicia, en España. El dueño es uno de los más ricos del mundo, es como al ladito de Slim. Este señor pues ha forjado una fortuna. Los datos concretos, lástima que en esta pantalla, que es muy pequeñita, no podemos ver, seguramente no puedan ver ustedes detalle, pero los muchachos al estudiar el tema comenzaron a ver cuántos diseñadores, especialistas, oficinas había, cuántos invertía en cada uno de los sectores, en cada uno de los acontecimientos en la historia de vida del objeto. Por ejemplo, en la distribución, este es un caso patético, en el caso de Sara. Distribución consiste en lo siguiente: pueden estar fabricando en Honduras o en China
o en México, pero el producto regresa a Galicia, donde es clasificado y vuelto a mandar a los otros países. Simplemente un viaje de ida y vuelta absurdo, pero que para ello reditúa y para la distribución significa también enormes ganancias. Los muchachos entonces en este caso, ya llegué a pisar yo el micrófono, aquí no iba a funcionar, aquí ellos estudiaron un poco las inversiones en publicidad, por ejemplo, es muy poco. Sin embargo, el diseño que han hecho de sus tiendas es muy especial, es como las tiendas de Apple, por ejemplo, que uno oye hablar mucho, inaugurada en el centro histórico de las ciudades, atractivas, el modo como se comportan ellos en su comercialización. También en esto, las leyes de prohibición de piratería que prohibirían a Zara existir. Estoy dando por sentado que conocen todos qué es lo que hace Zara. Zara lo que hace es, si hay una moda producida por un diseñador reconocido, a los 3, 4, 5, 6 meses Zara produce ese mismo objeto en cantidades masivas y lo distribuye por el mundo a precios más reducidos, pero con ganancias enormes. Entonces hombres y mujeres van a adquirir objetos a Zara porque saben que son lo más cercano a la temporada o a la moda. Sin embargo, hubo una ley que prohibía esto, y esa ley fue echada para atrás en los Estados Unidos de Norteamérica y en otros lugares. Esto a lo que ha llevado es que en las actividades comerciales, por ejemplo, de esta empresa, se cifren en esa cantidad de euros que ustedes pueden ver, el número de empleados, etc. La industria de la moda y el mercado, el fenómeno, es aquí analizado por los muchachos, no entro en detalle porque la proyección no permite ver los detalles. El fenómeno aquí está descrito como en apenas 30 días son capaces de copiar el diseño, por ejemplo, de Balmain en un producto Zara que se ve casi idéntico, pero que no lo es. Uno vale una cantidad, el otro vale otra, los dos valen muchísimo, demasiado, pero bueno, pretenden cumplir este satisfactor de tener el objeto raro, del estatus de adquirirlos. El fenómeno, su descripción, cómo funciona, la cantidad de basura que provoca, porque ustedes pueden imaginar, si tenemos que estar actualizando computadoras cada 6 meses y ropa cada 6 meses, eso significa que esto primero va al primo, luego al sobrino y luego a la basura. Las víctimas de la moda son obviamente niños, mujeres, hombres que trabajan como obreros en China, en Honduras, en México, en España y en otros lugares. Y el producto finalmente de la contaminación es brutal. Les voy a poner para terminar esta plática otro caso que ustedes conocen, Ciel. No sé si alguien trae por ahí su botella de Ciel. No. Es la de tapón verde. Ciel lo produce, en México lo distribuye Coca-Cola FEMSA junto con otros en América Latina. Son 200 millones de consumidores, 73 marcas de bebidas y 1,5 millones de puntos de venta. Cuando uno ve esto, se los voy a leer porque no parece absolutamente nada claro. Le voy a pedir a los chicos que hagan siempre con tipografías más gruesas. Discúlpenme los gráficos, haber traído el material de esta mala manera. Pero aquí están los costos, que no son más que la suma de lo que te cuesta el agua adquirida para la Ciudad de México, con datos de Conagua, más el recipiente, una botella común del material conocido, el PET, en el que uno descubre que es 1.22 pesos lo que cuesta el líquido más la botella. Obviamente 0.47 centavos es lo que vale el agua, el resto es lo que vale la botella. 1.22. Si a eso consideramos ganancias sensatas, que bueno, entre un 10 y un 20% ya serían bastante sensatas y bastante ganancias, de distribuidor, consumidor, de distribuidor, el que vende y el fabricante, podríamos hablar de 2 pesos. Sin embargo, entiendo que nos lo venden en 8 pesos, en 7 pesos, varía las tiendas. Es decir, 3 veces más. Agua, simplemente agua. El consumo de agua embotellada en México, ya saben, es el mito a partir de la desgracia de los sismos del 85 y de otras aventuras en el mundo. Se sumaron productores europeos, americanos luego, canadienses después, para tratar de aprovechar todo el agua, embotellarla y vendernosla embotelladita para que no sea sana. Beban del grifo. Sí, yo sé que es una aventura, ¿no? Pero atrévanse y verán que hace buen tiempo
que los grifos, que las cañerías han sido arregladas, limpias, y que podemos beber sin contaminarnos. Sin embargo, el miedo, el temor nos lleva a eso, a cargar nuestra botella de agua, recargarla, hemos hecho algunos muchas veces, pero en el fondo estamos jugando un juego que nunca debió existir. Aquí los homoindicadores a lo que nos llevan es a solucionar el sistema de distribución de agua potable para ingerir y otras formas diferentes a la de embotellarla. Los datos de consumo de agua embotellada en México son brutales. El caso de las patentes, de ellos son muy poquita la cifra, aunque son millones los que pagan de patentes, pues tanto el producto que no afecta. La publicidad no es así. La publicidad, por ejemplo, 2.9 mil millones de publicidad a nivel global de la Coca-Cola, o hablamos en México simplemente los gastos promocionales del año antepasado de 290 millones de pesos para vendernos algo que ya nos vendieron. Aquí está, por cierto, el proceso de producción de las botellas PET. Aquí hay algún detalle más que los alumnos hicieron. Les quiero aclarar que solamente la tercera parte de la botella está elaborada de una forma que impacta menos, diríamos, a la naturaleza, puesto que en vez de utilizar ingredientes provenientes todos de petróleo, utiliza un 30% de un ingrediente proveniente de la caña de azúcar, de la melaza. Esa es su famosa aportación de las botellas verdes, es decir, apenas un 30% de esa botella realmente ha sido modificado para impactar menos. Sin embargo, el impacto de utilizar la melaza y utilizar la caña de azúcar de Brasil para producir botellas es peor. ¿Por qué? Mejor sería utilizar esos campos para alimento y producir azúcar de otro tipo y, en fin, hacer ni biocombustibles ni este tipo de invenciones. La gente se lo cree, nos lo creemos, decimos, mira, es verde, y además la parte de arriba es verde, ¿no? El taponcito, y uno siente que ya hizo algo bueno, ya está bien. Pero bueno, todo esto es información y de ello nos engaña. La distribución, los datos del número de empleados, las deudas que mantiene la empresa, están aquí para darnos cuenta de que los caminos que se han tomado en la distribución, en la adquisición de la deuda y en el pago de los empleados son los peores caminos. El empleado recibe un salario de miseria, el obrero, y obviamente, o el que maneja el camión, y las deudas bancarias nunca se pagan porque lo que conviene es mantener el crédito con estas instancias financieras que son parte de la sociedad misma de estas corporaciones. El desecho finalmente son millones de toneladas en el mundo. 800,000 toneladas de botellas de PET son desechadas al año en México, 800,000 toneladas al año. Y de estas, las que corresponden a este tipo de producto son muchísimas, es la mitad. Porque además, recuerden, en México no tenemos capacidad para procesar todas estas botellas. Se procesa una parte, tampoco podemos procesar todo el aluminio, ni hay país en el mundo que pueda procesar la totalidad de esos desechos todavía. Sin embargo, seguimos produciéndolo, haciéndonos de la vista gorda. Bien, esto sería un poquito de esta presentación sobre el tema de los homoindicadores y si quieres dejamos ya eso es. Pasamos ahora a la imagen otra vez de nosotros. La idea entonces, como ven, es hacer un trabajo que complemente este empeño por aquella promesa de un desarrollo diferente, sustentable, sostenido, un desarrollo que realmente nos permita ver si queremos seguirnos desarrollando, si el crecimiento tiene que ser siempre crecer, si no podemos también tomar otras vías. Esto es un complemento, la historia de vida del objeto como un guión y los homoindicadores como temas específicos, para que incorporemos en nuestras cátedras, en nuestra formación de diseñadores. Esto es una materia, es un curso, un ejercicio que los alumnos llevan y es suficiente como para que adquieran una conciencia de lo que está pasando. Hemos analizado muchos otros objetos, desde alguna computadora hasta ropa, hay muchos temas que se han trabajado. Y esto al alumno lo que le enseña es a considerar, respetando lo humano por encima de una serie de imposiciones que aparentemente, considerando lo humano, se olvidan de él,
que es la parte económica, política. Hablamos de economía solidaria, hablamos de otras formas de hacer política, hablamos de otros caminos que hay. Esto ha sido un empeño que nos ha llevado a crear este grupo de indicadores, que es muy sencillo, como pueden ver ustedes, y que sobre todo lo que apunta es a tratar de diseñar de otra manera, a buscar en ese desafío otras opciones que terminen de alguna manera con estos caminos de multiplicar y multiplicar los objetos, de siempre mantenernos con la zanahoria enfrente de calidad de vida, progreso, bienestar, y que realmente se cumple ese bienestar, esa calidad de vida. Esto es en síntesis, no quiero distraerlos más, creo que vale la pena comentar, preguntar algunas cosas, y bueno, hasta aquí llegaría mi presentación. Muchas gracias, Fernando. Pues pasaríamos a una sesión de comentarios, preguntas y respuestas. Enrique Ansaldúa. A ver, Enrique. Por ejemplo, me sorprende, yo como... Por favor, ¿no? Todos los días me sorprende estar viendo noticiero y que salen miles de anuncios, incluso anunciados por los mismos comentaristas de noticias, ¿no? Como para darle más veracidad a lo que están anunciando. Sin embargo, todo lo que anuncian son productos que no sirven para nada, que no curan, que no te hacen adelgazar, que no detienen la caída del cabello, o sea, todas son cosas inservibles. Sin embargo, las presentan. Tenemos una Procuraduría del Consumidor, tenemos una revista del consumidor. Sin embargo, esa Procuraduría no dice, oigan, aquí les vamos a poner una lista de las cosas que no hacen lo que dicen que hacen. O que existieran programas de la Procuraduría o del mismo consumidor que dijeran, la verdad es que todos estos productos no hacen lo que dicen que hacen. Entonces, si ni siquiera eso podemos cambiar en las leyes, o sea, en las cámaras para que se legislara de que no pueden vender cosas falsas, pues cosas que dicen mentiras, pues lo otro está como en chino, tal pareciera que los que tenemos que revolucionar a la hora de diseñar las cosas son casi los usuarios, ¿no? En lugar de cambiar pues, los que producen masivamente los productos inexistentes, digamos, ¿no? Esa es mi pregunta. Hace un año más o menos, en una exposición del Programa Universitario de Medio Ambiente, presentamos algo de esto, de los homoindicadores, y estaban presentes empresarios, industria media. Fue gracioso porque algunos colegas, conociendo el tema de los homoindicadores, decían, uy, esto suena a narcocomunismo, ¿no? Esto va contra el capitalismo, contra la industria. Yo les decía, no, si los más afectados son los empresarios, verás. Y efectivamente, de aquella plática, los resultados fueron extraordinarios. Todos estos empresarios dijeron, sí, tienes razón y tenemos que aplicar esto. Tenemos que empezar, y tiene que ser poco a poco. Porque lo que tú denuncias y tantas otras denuncias que conocemos son parte de algo que parece inmodificable. No, sí se puede modificar. Si no se pudiera modificar, no estaríamos en la cátedra, no estaríamos en esta ilusión de enseñar estos temas, discutirlos, pero es un trabajo largo y penoso, muy largo. Hay que tener paciencia. Estos empresarios cuando lo vieron dijeron, bueno, de entrada a nosotros una de las cosas que más nos afecta son impuestos y estafas. La estafa que tenemos que pagar de un sindicato, de otro, de un grupo que dice representar no sé qué, y obviamente la de los impuestos. En este país los impuestos son brutales. Les pongo un ejemplo, el tabaco. Si costaba 40 pesos la cajetilla, 22 iban en impuesto, 18 en el producto. Un gobierno que gana 22 pesos en impuestos obviamente no va a prohibir el fumar.
lo que va a poner es una rata ahí fea y muerta para que nos asustemos, cosa que los fumadores lo que hacíamos era, bueno, hacía yo porque yo no fumo, era quitar la tapa y decir, bueno, ahí está la rata y el diente horrible, ¿no? Pero cuando te enteras de lo que gana el Estado, dices uno, bueno, ¿qué pasa? En otras naciones se ha considerado esto, igual que se ha considerado el desperdicio, se ha considerado discutir qué es basura, discutir reglas, leyes, y está costando trabajo, mucho trabajo a la humanidad. Pero, ¿qué te puedo decir? Yo tengo fe en esta utopía. Creo que es un horizonte, como cualquiera, que hay que alcanzar. Creo que hay que afinar muchos detalles, pero una de las cosas que tenemos que hacer ya es incorporarlo a nuestros proyectos de estudio. A veces nos pasamos discutiendo largas horas temas sobre teoría, práctica, sobre estética, lo bello o no del diseño, si es o no arte, comentábamos hace un rato. Y está bueno, hay que discutirlo, pero también tenemos que hablar de estos temas desde la perspectiva de lo humano, no desde la perspectiva de nuevas modalidades en sustentabilidad, diseño verde o tal, llamémosle como sea, sino lo que está ahí. Para cumplir nuestra tarea como divulgadores de ciencia, divulgadores de saber, divulgadores y creadores de objetos y cosas. Y poco a poco ir modificando para que un día les pase a la mayoría lo que te pasa a ti cuando estás viendo la televisión y dices, otra vez, ¿qué me quieren vender? Hasta que llegará un punto en que lo ves y te ríes, dices, esto. Yo llegué a un momento en que me reía, claro, no puedes aguantar esa dosis de anuncios que te ponen, ¿no? Pero te ríes y dices, eso es falso, eso es mentira, eso no es verdad y hay que hacer otra cosa a cambio de, y se puede solucionar de esta y esta y esta otra manera. El Instituto del Consumidor, hemos querido publicar en él, deberíamos de publicar todas las escuelas de diseño de todos nuestros diferentes oficios en él, pero esta Procuraduría del Consumidor, aquel instituto, es débil políticamente. Ojalá llegue un momento en que alguien lo fortalezca. Y si no, como pueblo, como país, como nación, como diseñadores, podemos fortalecerlo. Sé que el camino es difícil, pero pues andando, que es gerundio. Gracias. Gracias, Fernando. Sí, yo coincido también con Enrique y contigo. Digamos que el 99.9% de lo que se nos dice en la publicidad es mentira, ¿no? Así podemos estar oyendo horas y horas y horas, y el porcentaje no creo que varíe. La cuestión es entonces una constante alteración de la conciencia de los ciudadanos, de la gente, ¿no? Un bombardeo y una construcción o disolución por un lado de valores y la otra una construcción de esos valores mercantiles. La cuestión es cómo usar los instrumentos que usamos todos los diseñadores, esos instrumentos que construyen lo estético, el gusto, ¿no? La preferencia, las preferencias de los públicos, que se construyen masivamente así, de esta manera, para de alguna manera también disminuir necesidades. ¿Hasta dónde podemos hacerlo? Si estamos tan saturados de necesidades creadas, de falsas necesidades, ¿cómo actuar sobre la conciencia de los ciudadanos en este sentido? Pues más bien sería sobre la sensibilidad de los ciudadanos en este sentido, ¿no? Como si nuestro diseño gráfico es emotígeno para consumir, ¿cómo llevarlo a otros niveles de preferencia, ¿no? Y volver a la eliminación de ciertas necesidades que no sirven para nada realmente, ¿no? Como todo lo que nos has mostrado. Es decir, casi parece pues mucho más utópico todavía la construcción de otro sistema de valores donde la sensibilidad inteligente de las personas contribuya pues a esa reducción o a ese cambio de preferencias. Sí, pero permíteme esto, yo creo que tenemos que comenzar con nosotros. Es obvio que llegas a una agencia de publicidad, llegas a un corporativo, llegas a una empresa que produce casas o produce lavadoras y
el concepto es, estas son las reglas del juego, no hay nada que hacer, no es posible. Si uno aprende cabalmente temas como los que estamos comentando hoy, si uno asume cuál es la responsabilidad y la dignidad del diseñador, las cosas pueden cambiar porque uno entra en diálogo, en discusión y en pruebas, y empieza a mostrar con hechos que es mucho más eficiente hacer las cosas de esta y esta manera, que es mucho más honesto, que lo otro es incorrecto, y habrá quien escuche y habrá quien no, habrá quien seguirá en su empeño de enriquecerse, pero habrá, como ha ocurrido ya, porque sí sabemos de ello, gente que renuncia a grandes empresas, a grandes grupos corporativos y inicia sus aventuras de otra manera por el mundo de la producción, inclusive de empresarios que han cambiado de punto de vista. Conocen ustedes seguramente la película La Corporación, que tiene 4 o 5 años, y en ella aparecen 2 o 3 notables empresarios que han cambiado su punto de vista y hacen en grandes producciones las cosas de otra manera. Es posible, pero tenemos que ser nosotros quien lo cuente. Ahora, ¿cómo pretendemos hacer eso si entrenamos a nuestros alumnos en la sumisión y en la servidumbre? Ojo, la servidumbre buena es maravillosa. El buen mayordomo, aquel que se adelanta a las necesidades del patrón, del que lo ha contratado y que le paga dignamente, son las típicas imágenes, estas románticas al fin, inglesas, pero existe ese mayordomo. Ese tipo de servidumbre es la que tenemos que tener, no la servidumbre servil, en la que comenzamos obedeciendo al profesor cuando nos pone un ejercicio en donde no queda clara la pedagogía que hay detrás, ni la temática que se va a desarrollar, en la que simplemente es un tema que al fin uno no sabe cómo los produce, pero nos produce diseñadores, vamos saliendo, somos generaciones y generaciones, y ahí vamos y diseñamos unos menos bien, otros lo hacen mejor, pero el profesor, yo lo veo con mis colegas en el CIDI, lo veo en mi facultad, en la de arquitectura, y lo veo en la Ibero, en el TEC, en las UAM y en todas las otras universidades. Estamos muy acostumbrados a un modelo, no es decimonónico, es todavía más antiguo, pero en el que lo que hacemos es transmitir esa sumisión. El alumno dice, bueno, el profesor debe saber por qué me pide esto, debe estar sustentado con una pedagogía, es el mejor tema para resolver didácticamente el ritmo, el equilibrio, el uso de cierto material, etc. También el tema en sí debe ser un tema importante, la sociedad debe estar ansiosa de tener este abrelatas que me piden, o este grafismo, o esta edificación, o este museo, y resulta que no, porque no investigamos, no indagamos. La labor por la que nos pagan en la universidad, que es tratar de reflexionar sobre qué es este proceso de divulgación, de investigación y de docencia, sobre qué instrumentos hacerlo, con qué instrumentos mejor hacerlo, no ocurre. El alumno entonces aprende esto y bueno, cuando luego llega a ser el profesional y el industrial le dice, mire, vamos a producir de nuevo automóviles de esta manera, uno dice, wow, me contrató Ford, me contrató Renault, lo que pidan. No, lo que pidan ya no. No podemos seguir haciendo lo que pidan arquitectos, urbanistas, especialistas en paisaje, gráficos, textiles, industrial, artesanal, oficios todos nuestros. Tenemos que verlo con dignidad. Nosotros hacemos los objetos de los seres humanos, las cosas donde se habita, las cosas que nos producen alegría, belleza. Bueno, pues hagámoslo cabal, completo. No lo podemos hacer si no tenemos en consideración estos eventos que son la historia de vida del objeto, por cuántas manos, pensares y virtudes y no virtudes pasan. Tenemos que adelantarnos, prever. El buen profesional, a mí me enseñaron eso, es el que es capaz de ver, puede ser egresado o no de la universidad, pero es el que es capaz de ver mucho más allá de las causas y de los efectos. Es lo que se espera de un profesional. El otro, el maestro de obras, el albañil, resuelve. El obrero así formado resuelve. Pero hay que prepararlos a ellos, primero aceptando con dignidad que nuestra labor debe ser mucho más firme, mucho más fuerte, más dinámica y realmente más de profesional. Eso. Aquí invitaron a que viniera a dar unas conferencias a Buchanan, ese diseñador. Y entonces
sí, se llenó el auditorio y el diseñador contaba muy orgulloso de él mismo que los reyes de África lo invitaban a que resolviera problemas de pues, que en algunas aldeas el agua pues, se había agotado y a ver si podían diseñar algo que solucionara el problema. Entonces, claro, llegaron ellos, los diseñadores, y diseñaron algunas bombas que filtraban el agua, etcétera, ¿no? Y el propio diseñador estaba muy orgulloso de eso, ¿no? Decía, no, pues estoy haciendo trabajo yo y mi grupo para resolver problemas para los más pobres. Pero no estaba resolviendo nada más el problema de los pobres, estaba resolviendo el problema de los ricos que les quitaron el agua a los pobres, ¿no? Entonces, yo le preguntaba, digo, bueno, si a ti te contrata el rey de tal pueblo o de tal país de África, pues te contrata para que le soluciones un problema a él, porque a lo mejor lo que menos necesitaban esos pobladores eran diseñadores que les hubieran quitado el agua que antes era corriente, ¿no? Entonces, no sé, a veces estamos diseñando al servicio, creyendo que estamos diseñando al servicio de lo verde o de lo sustentable, y en realidad le estamos facilitando a que continúe esa degradación en aras de las super ganancias, ¿no? Estaba Roberto. No, nada más comentar que sí, que somos un poco el que jala la pata, ¿no? Tanto peca el que mata como el que jala la pata. Y tienes mucha razón. Nos confunde a veces resolver algo porque no tenemos en consideración todos estos elementos que participan, que vimos en la historia de vida. Cuando uno se da cuenta de esos porcentajes, ganancias, personajes que intervienen, intereses, uno ve las cosas de otra manera y uno buscaría entonces otras opciones, ¿no? Que eso es lo que nos toca. El desafío es enorme. Roberto Vélez, Tere, y también vamos a pasar a ver preguntas por el lado de las manos. Bueno, primero que me parece muy completo el estudio que hacen los estudiantes y además muy claro en los resultados, todo eso. Y bueno, lo que quiero oír es que yo veo que hay un hecho muy claro. Las empresas que producen la mayoría de las cosas que se consumen actualmente no pueden dejar de vender. O sea, si una empresa de esas empieza a dejar de vender sus productos, se viene abajo la empresa. ¿Y quién va a querer que su empresa se venga para abajo? Y cada vez la competencia es más fuerte, más fuerte. Entonces, necesitan vender. ¿Y qué hacen para poder vender? Pues crear necesidades. Y entonces, todo va encaminado a crear esas necesidades, a que la gente compre, a hacerle pensar a la gente que su felicidad está en esas cosas que se venden. Y como es constante, pues ahí está toda la gente y la mayoría de la gente no cuestiona. Y yo creo que pueden ver todos estos datos, toda esta información, hasta podría aparecer en la televisión y todo eso, dirían, ay, eso está grave, ¿no? Pero ¿van a dejar de seguir comprando? Yo no creo. Y bueno, la otra es que yo pienso que la universidad podría ofrecer profesionales que den opciones, que den una opción para el que la quiera tomar. Por ejemplo, lo de la sustentabilidad, yo pienso que es una buena cosa, pero pensar que se vaya a hacer ahorita en todo el mundo no es posible. Además, la economía mundial está basada en todas esas cosas que se venden, en toda la gente que trabaja para esas empresas. O sea, si de repente dijéramos, vamos a dejar de producir todo eso y vamos a hacerlo todo más racional, ¿qué pasa con toda la gente, no? Había que hacerlo muy,
poco a poco, pero yo lo veo, si no imposible, muy difícil. Y creo que lo que podemos hacer es que las universidades den alguna propuesta, que ofrezcan algo que le pueda servir a la gente, y la gente que le pueda servir o que piensa que es bueno para él, que lo tomen, ¿no? Y debía revisarse la currícula de las carreras. Gracias. Efectivamente, una parte de la responsabilidad estará en que las instituciones de educación, todas, en todos los niveles, divulguen de mejor manera, cada vez más rica, más abierta, estas temáticas, porque esto sensibiliza sobre todo a nuestros intelectuales, que finalmente son los que ocupan esos espacios de discusión y de propuestas en la instancia que debe ser la que resuelva en algún momento, que es el Estado, los Estados. No los que gobiernan y administran de la manera que conocemos, sino Estados realmente claros en esto. Y prueba de ello es que cuando la humanidad ha tenido que cambiar, modificar radicalmente todo su proceso industrial para hacer otra cosa, lo ha hecho. El ejemplo viene de Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos, al entrar en la Segunda Guerra Mundial, en apenas unos meses transforma gran parte de la industria que se dedicaba a hacer o automóviles o lavadoras, bicicletas u otros instrumentos en la industria de guerra. No la detuvo, al contrario, se benefició con ella y la continuó. Es parte de nuestra gran desgracia. Pero que se pueden hacer grandes cambios, sí, pero tiene que ser el Estado. A todos nos ha pasado cuando nos piden que separemos basura. Y ¿sabes qué? No voy a separar más basura. La basura la tienes que separar tú, que produces la basura, o sea, las corporaciones ordenadas por el Estado para que recojan la basura. Métodos, medios, mecanismos que nos faciliten. Pero cuando nos echan la culpa a nosotros, siempre es como que los culposos somos nosotros o el gobierno. Alguien está haciendo malas cosas, el ciudadano, no, el gobierno. Y por detrás, el verdadero Estado, el Estado de las finanzas, de los grandes capitales, esos se mueven con esa libertad dando órdenes, permitiendo esta confusión en la que no vemos futuros, en la que no vemos esperanzas, en la que decimos, el ser humano es malo, 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 y no es cierto. El ser humano podemos ser muy malos y muy buenos. Depende del ambiente donde estemos. Separar basura, encargarse de ver qué hacer con estas cosas es terrible. Les cuento una anécdota muy sencilla. Hace un tiempo, no les doy el nombre de la empresa, pero son los que hacen los futones, y estos me entregan un futón, que bueno, con mucho esfuerzo uno compra porque son caros, pero son cómodos. Me lo llevo a mi pueblo y me entregan en mi pueblo y me lo entregan en una caja que tenía el tamaño de esta mesa, con 20 empajes diferentes, con flejes, con una cantidad de cosas, que en el momento en que yo armé aquel objeto, lo que era el empaque, la basura, era mi problema. Pues no, lo metí en mi coche, me regresé a la tienda, y en Altavista me bajo donde está la tienda, me paro, atravieso el estacionamiento cargando todo eso, me meto a la tienda y digo, esto es suyo, se lo vengo a devolver. Pusieron una cara, no sabían qué hacer, tuvieron que llamar a la gerencia. Ustedes se arreglan, esto no es mío, no soy el propietario, yo no quiero robarles. Yo ya tengo mi producto que compré. Bueno, ese es el tipo de cosas que, por ejemplo, en algunas naciones se ha propuesto y se está haciendo. La empresa sea la dueña del producto que nosotros alquilamos. Ella se encargará de hacer año con año mejor diseño, mantenimiento, retirarla. ¿Cuántos han sufrido queriendo vender un coche viejo, vender una computadora vieja, cualquier cosa? Dice uno, bueno, ¿a dónde voy? Bueno, es responsabilidad de las corporaciones, pero es del Estado responsabilidad crear las ordenanzas para que las cosas sean así. Y en eso tenemos que insistir y divulgar. Muy bien. Tere. Bueno, a mí se me ocurría este cambio de actitud. ¿No crees que debe de empezar desde la orientación hacia los niños? Porque tú decías el compartir, creo que ese es un factor esencial dentro de la formación de los niños, el saber que los productos pesan en la tierra y que hay que quitarlos y que si se pueden compartir. Creo que el campo fértil, que bueno, los niños son el centro de atención de todos los fabricantes, porque traga todo, ¿no? Se come, se apropian de todo. No es en cambio de actitud hacia los niños lo que sería una esperanza para el movimiento.
Sí, definitivamente, Tere, sí. Creo que la tarea es fundamental con ellos. Dentro de un rato yo tengo una reunión con nuestro comité editorial de la Facultad de Arquitectura y uno de los temas que creo que tenemos que insistir es, tenemos que crear publicaciones no solamente para nosotros. La idea no es seguir alimentando en sí y para sí de las profesiones. Lo hemos visto. Los diseñadores escribimos poco, leemos poco, pero a lo poco que escribimos, bueno, por lo menos traduzcámoslo en medios que lleguen no solamente a nosotros, para recrearnos en este juego de puntos y más puntos, sino que lleguen a la gente. Ediciones llenas de grafismos, llenas de bondad en su explicación, sencillas, que lleguen a los niños. Y dice uno, bueno, pero para eso hay editoriales infantiles. Bueno, sí, pero ¿por qué no consideran nuestras universidades la edición también de estos materiales? No solo para nosotros, que es necesaria, sino para divulgar a otros de todas las edades. Crear realmente instrucciones, libros, catálogos bellos, materiales que hablen de lo nuestro de forma muy sencilla. Para eso, bueno, como arquitecto o diseñador industrial, a lo mejor no lo hago tan bien como el diseñador gráfico. No importa, se lo encargamos a los colegas. Insisto, plumas de una misma ala, ¿no? Y cada uno aportando sus cosas. Pero sí, Tere, tiene mucha razón. Los chiquillos, los primeros, ¿no? Porque para ellos es lo que viene. Fernando, David. Bueno, Fernando, primero que nada agradezco tu ponencia. Mi aportación ahorita es hacia los alumnos. Me han permitido dar docencia para tronco divisional junto con otro compañero. Y es interesante transmitirles estas experiencias o estos conocimientos a ellos porque tienen el interés y no de una manera autoritaria como mencionaba, ¿no? De estas son mis reglas y así se produce o así se diseña, sino que los dejes aportar lo que ellos traen en mente y uno orientarlos nada más a formalizar, ¿no? Pero con esta apertura que nos da este tema. Entonces agradezco, es un tema muy interesante a trabajar para mucho tiempo, entonces para eso vamos, ¿no? Amado. Yo nada más quiero enunciar un tema que es fuerte hoy en día para nosotros los diseñadores, al menos los que nos dedicamos a la producción del espacio. Por un lado, hay 5 millones de casas que los usuarios no han aceptado. Y por otro lado, hay una demanda de vivienda. Y esos temas no se abordan en nuestras universidades. Se abordan en nuestros posgrados de arquitectura, al menos del de la UNAM, que hay que impulsar las hipotecas verdes y los banqueros aplauden porque se prolonga el periodo para que el usuario se endeude. Rockefeller invitó a un tutor del doctorado porque le da a ganar a todos esos señores. Entonces, ¿no será empezar a escuchar, por un lado, la voz del usuario que no acepta este producto? Y por otro lado, ¿qué está pasando? Que el usuario está demandando constantemente una vivienda. Habría que empezar a revisar porque ese producto ya costó y está ya abandonado, nadie le hace caso. No hay que rediseñarlo, reutilizarlo, devolverle la calidad de vida que hace falta para que el usuario lo acepte, crear los centros de trabajo, los centros de educación alrededor de ese producto y empezar a empujar ahí, ¿no? Para nosotros los diseñadores. Yo creo que son tareas que están pendientes y hay que atender. Y sin embargo, no se toca en nuestras universidades. Nada más lo quiero poner el día de hoy. No, de acuerdo, sí, es uno más de los problemas que deben de estar en nuestra lista de actividades que agregar a nuevos planes de estudio, a nuevos planes de divulgación, a nuevas áreas de investigación y a nuevas maneras de comportarnos, ¿no? Insisto, con dignidad tal que mida las cosas, que las vea, las denuncie, pero plantee opciones. Así que sí, adelante, claro que sí. Es un problema como tantos otros que podríamos en una larga lista enumerar. Muy bien.
Sí, yo le daría la palabra a Guillermo Nagano y pasaríamos con los colegas de la UNAM. Hola, mucho gusto. Sí, sí, una cosa que yo encuentro es que una parte muy importante de la educación de las personas, que antes estaba encargada a las instituciones, a la familia, todo esto, era la cuestión de la condición humana, porque la condición humana nos permitía de alguna forma establecer un equilibrio entre los elementos que se tienen y que facilitan la vida, ¿no? Entonces antes estábamos entrenados a una comodidad relativa, a una ganancia relativa, o sea, había cierto equilibrio entre la ganancia y la utilidad a los demás, entre el respeto a los demás, y todo esto se ha perdido porque las instituciones también se han perdido y pues el crecimiento de la población también ha hecho que esto se vuelva muy difícil de manejar. Entonces, bueno, dentro de estas intenciones utópicas, yo creo que como escuelas de diseño estamos también somos, digamos, intermediarios entre los consumidores y los productores, entre los que venden y entre los que compran, y nuestra intención de poder manejar estas cosas, si la tratamos de manejar únicamente desde el punto de vista del diseño, queda incompleto, porque a mí me parece que eso que ustedes hicieron de darle pláticas a los productores, a los empresarios, creo que por ese lado puede haber más ganancia, porque del otro lado, cuando se dice hay que educar al pueblo, a la gente que está a niveles más bajos, es que la gente que está a niveles más bajos está buscando satisfactores, comodidad, algo que les facilite la vida. Y por ejemplo, el agua embotellada es una de esas cosas que les facilita la vida. Pero entonces, dentro de todo este gran universo de producción, eso que tú sacaste de los homoindicadores, yo lo relaciono con otra cosa que ya está también haciendo un poco de conciencia, por ejemplo, es seguir la huella del agua, seguir la huella ecológica y todo eso. Y si lo analizan, pues llegamos a algunas conclusiones como las que tú en tu trabajo nos demostraste de una forma muy objetiva y muy atractiva, ¿no? Pero yo siento que sí, el trabajo es difícil, es arduo, como dices, es utópico, pero no compete estrictamente a los diseñadores, ¿no? Hay que educar en toda la cadena de población, podría decirse desde niveles religiosos, porque hay religiones que todavía promueven cierto equilibrio entre, digamos, la ética del consumo y la ética de la producción, la ética de la ganancia, y la gente que también, pues, a nivel de sus necesidades, pues tiene que estar consciente de que pues la comodidad no lo es todo, y que esa búsqueda de confort o inclusive de vanidad, pues se convierten en armas muy nefastas si no están manejadas con cuidado, ¿no? De acuerdo, totalmente. Claro que sí. No, de acuerdo, adelante, si quieres plantear. Muy bien. Bueno, pues pasaríamos a preguntarle a los colegas en la Facultad de Arquitectura si tienen una pregunta, un comentario. Adelante. Sí, Roberto. Perdón. Sí, bueno, creo que es interesante ver que en esta cadena de consumo, de la producción, se tiene que modificar. Viendo que vamos a hacer objetos, que no hay que perder de vista que nosotros pertenecemos a esa parte de la producción, ya sea desde el diseño, para producir objetos, quizá ahí es donde estaría la reflexión. ¿Qué tipo de objetos podemos realizar? ¿Para el consumo o realmente de uso? Quizá en esa parte podríamos ver que en cada parte de la cadena podemos irla rompiendo, esa parte que comentas precisamente para decir que hay que liberar y hay que empezar con una revolución. Y creo que también habría que tener claro, ¿no?, que la cultura que ahora nos están
vendiendo con una cultura del reciclaje, que también pertenece también a este eslabón, a esta forma de justificar en esa parte de que hay que participar, y hay que participar para seguirlo produciendo, porque no hay que transformarlo. O sea, finalmente estamos dentro de la misma cadena. ¿Qué tanto nos encadenamos en esta parte de esta cultura que se nos está metiendo, diciendo que debemos reciclar? Y por el otro lado, también creo que había que ir a la esencia de las cosas, ¿no? Pensar que el objeto debe ser un objeto realmente para una necesidad, para cubrir esa necesidad y no para el consumo. Nos falta obviamente esa parte de concientización que debemos de hacer desde las escuelas. Quizá la universidad tiene ese papel científico, ¿no?, de demostrar que efectivamente debe ser para cubrir necesidades y no de consumo. Pero si vamos viendo que es una cadena muy larga, donde incluso se eslabonan otras empresas, donde hay muchos intereses, y bueno, pues si no tenemos claro eso, también podríamos seguir reproduciendo esos objetos de consumo. Obviamente nos vamos a encadenar a esta cadena de industria y vamos a seguir produciendo no solamente basura, objetos que finalmente son objetos basura, ¿no? ¿Qué tanto podemos nosotros en esta cadena, pues no solamente tener conciencia, romperla en cuanto a la cultura del reciclaje? Bueno, es muy extenso el planteamiento. De hecho, retomas una buena cantidad de las propuestas que se hacen, y yo insistiría en el tema de la dignidad de nuestra profesión como diseñadores, con sus diferentes oficios, sus distintos productos y con procesos muy similares. Esta dignidad solamente puede darse cuando tengamos claro cuáles son nuestras responsabilidades, qué papel jugamos, qué papel hemos jugado antes y cuál será el que tenemos que llevar adelante. No es sencillo armar un programa único. Yo creo que la riqueza de propuestas como las que venimos escuchando a partir de que la sustentabilidad se convirtió en tema eje, han sido tantas y tan diversas que se tiene que ir acomodando a cada grupo, a cada construcción académica, pero en todas ellas en este espíritu de reivindicar la tarea del diseño. Nosotros hacemos los espacios que son habitados, hacemos los objetos que son utilizados, que provocan comunicación, belleza, que estimulan además, como cualquier objeto, nuestra fantasía. El diseño es muy seductor y cualquier proceso de seducción puede llevar solamente a la etapa de primera, de rica, del gusto, del disfrutar esa seducción, pero también puede llevar a que esta seducción sea un engaño, y eso es a lo que nos ha conducido. Así que habría que pensar las cosas muchas veces más que las que lo pensamos. Cuando diseñamos una cámara, cuando diseñamos una taza o diseñamos una edificación, pensar realmente qué tan importante, tan necesario esta debe ser. No es fácil cuando nos confunden con tanto potencial que los procesos productivos tienen. Hoy estamos transformándonos de manera muy rápida hacia el rumbo de otros modos de producción. La impresión 3D, 4D, la nanotecnología, no son promesas ya, son efectos de una industria que está trabajando con empeño en ello, pero que va a modificar radicalmente los modos de producción y puede modificarlos en la dirección que alguna vez también prometió la tecnología de hace 2 o 3 siglos. La tecnología tiene que estar al servicio del ser humano, es obvio. Entonces tenemos que dominarla, conocerla, pero no para usarla, no solo conocer el cómo, sino el por qué, el para qué. Eso es lo que se espera de un diseñador. Lo que ocurre es que tenemos que convencernos primero nosotros. A veces puede sonar muy pedante, ahora estamos entre colegas y entre nosotros, bueno, está bien, pero si hubiera aquí de otras ramas, de otras disciplinas de ciencias aplicadas, veríamos que los ingenieros dirían, no, pues nosotros somos los que ordenamos, definimos, en función de lo que nos pide una economía, una política, y ustedes lo que hacen es agregar esa estética, esa belleza, ese acomodo de las formas, esa configuración que hace bonito, atractivo,
para vivirlo ricamente el objeto. No es cierto. Las ingenierías deben de trabajar como parte de nuestro campo. Deben de ser también, como el diseño hace, un vínculo entre ciencias aplicadas y ciencias del humano. Pero todo esto lo tenemos que conocer y reacomodar y discutir en nuestro medio para divulgarlo luego. ¿Qué objetos diseñar y cuáles no? Es muy difícil. Cuando has tenido la tentación de ver cuántas maravillas puedes hacer y cuando sabes que puedes hacer muchas más, es muy difícil determinar qué dejar de hacer. Pero hay una forma de vivir con menos consumos, con menos atracción por poseer las cosas. Y eso es cuando tienes realmente el acceso a las cosas. Cuando puedes tomarlas prestadas, puedes utilizar aquella cámara o aquella ropa o aquel automóvil maravilloso, impresionante, bellísimo, y lo puedes usar tanto tú como otros. Son formas diferentes que tenemos que darnos. La economía y la política la diseñamos los seres humanos, no es extraterrestre. Los señores que inventan el neoliberalismo, y ahora vemos el peso del neoliberalismo, al desecarlo a los estados, al quitarle su poder regulador, vemos que son insaciables. Y ha sido una prueba, un experimento humano, han sido tan humanos como nosotros, voraces, gentes que en corto pueden ser adorables y simpáticos y pueden ser parte de la familia, pero que, bueno, dicen, no, eres un miserable sinvergüenza, mira lo que haces con la gente en Honduras, o en Bangladesh, o en Pakistán, o en las naciones donde te metes. Y aquellos dicen, sí, pero las cosas son así, bueno, modifiquémoslas. Esto es producto humano. No viene de otra parte, no es destino de ningún conjunto de dioses, ni uno en particular. No es extraterrestre, podemos hacerlo. Nos hemos dado economías, hemos probado, en fin, hemos probado, estamos experimentando. Llevamos 2 siglos, 3 experimentando el capitalismo, el uso de la máquina de vapor de manera ya entusiasta y llevando a estas nanotecnologías y impresoras 3D. Hemos desarrollado la ciencia y hemos hecho muchas cosas extraordinarias. Por primera vez en el planeta tenemos acceso a todos los espacios, rincones, podemos comunicarnos. No solamente los conocemos, hemos fotografiado, sino podemos estar en ellos. Este tiempo es distinto a otros tiempos, por lo tanto debe de producir en el futuro una economía y una política diferente. A mí me parece que es un razonamiento natural. Hemos experimentado algo que no funciona, que ya dejó de funcionar, ya dio de sí, pero va a seguir patareando, va a seguir, sí, claro, va a querer sobrevivir. Nadie que tiene miles de millones de ganancia va a querer dejarlos por el miedo a qué le va a pasar y qué le van a decir y cómo va a ser juzgado. Creo que no va por ahí, por ser juzgado de otra manera, sino simplemente que no exista ya esa potencia en algunos cuantos y esa falta de potencia en el resto de la humanidad, ¿no? Es una labor larga, larguísima, pero tenemos que irla haciendo. Y yo tengo no la esperanza, sino la certeza de que esto es así. Aquí hablo de utopías porque a veces es más suave, ¿no? La gente se asusta con propuestas como las que hacemos. Y es bueno, si les dices que son utopías, se tranquilizan porque saben que no se van a cumplir. No es cierto, se van a cumplir. Tengan la certeza que no lo vamos a vivir muchos de los que estamos aquí, hombre. Es obvio, pero ¿y qué importa? Pues ya lo vivirán otros, ¿no? Que terminaremos siendo cyborgs o una combinación entre humano y robot, no lo sé, no importa, será lo que la evolución indique. Pero desde luego trata de producir seres felices, alegres, amorosos, y no estos seres insaciables que siendo unos pocos nos hacen polvo a unos muchos, ¿no? Gracias. ¿Yael? ¿Yo? Bueno, yo un poco lo que acaba de mencionar Amador, que también es una preocupación en la arquitectura, esta sobreproducción de objetos arquitectónicos. ¿Y qué pasa en la carrera? Que hay un tabú y esto no se menciona, ¿no? Hay muchas propiedades, pero nadie habitándolas, como dice Amador. Entonces, hace poco vi una conferencia de un arquitecto muy joven y él decía que el 1% de la arquitectura solamente estaba construida por arquitectos, ¿no? Por marcas de arquitectos, por arquitectos famosos, y lo demás está hecha por habitadores solamente.
Entonces, ¿qué está pasando en este mundo que los arquitectos ya están quedando de lado y solamente ese porcentaje tan pequeño se está produciendo por arquitectos? Eso lo debemos decir aquí también en la universidad, ¿no? Y él proponía un sistema abierto, un diseño en donde pasáramos de la democratización del consumo, que es la que tenemos ahora, a la democratización de la producción. Sí, por ejemplo, Apple se encarga de hacer cosas más económicas para que gente de menos recursos las pueda adquirir, o Zara, o casas más económicas para que gente pueda adquirirlas, pero no se encargan de, a lo mejor, hacer una instrucción en donde cualquiera se pueda apropiar de estos espacios y los pueda transformar y tenga como conocimiento de las facultades de la habitabilidad y de las cualidades que puede reproducir en su casa, ¿no? Pues ese es mi comentario. Sí, ya de acuerdo, es uno de los tantos puntos que hay que enfocar. Hemos tenido en el posgrado de arquitectura alumnos que lo han confesado, a veces un poco con pena, pero entre amigos no hay problema, en la clase no hay problema, diciendo que han trabajado en industrias, bueno, en empresas como Geo y estas, ¿no? Y lo dicen, ¿no? Dicen, bueno, es que no había otro trabajo. Pero a partir de lo que hemos aprendido y discutido aquí, yo he dejado eso y he formado con otra gente un pequeño despacho que da servicios de otra manera, porque claro, esto nos lleva a otras cosas. Efectivamente, la vivienda puede ser resuelta, puesto que la vivienda es una solución de una medida, de una escala tal, que permite muchas opciones artesanales. De todas formas, más allá de esa escala, tiene que ser la intervención de un profesional, el arquitecto está preparado para ello, y arquitectas y arquitectos lo que tienen que hacer es tratar de divulgar su trabajo con menos pedantería, con menos los que son pedantes y son famosos, que son pocos, pero pesan tanto que hacen desagradable este panorama, ¿no? Entonces, todas estas cosas tenemos que reaprenderlas y tenemos que discutirlas en la academia. Mayor humildad, mayor sencillez. Ustedes tuvieron aquí la presencia de un arquitecto que es extraordinario por muchos temas, pero entre ellos el número de obras arquitectónicas y de objetos que tiene, que es Oscar Hagerman. Hagerman es una gente de la que yo y todos hemos aprendido mucho. Hemos aprendido sobre todo este sentido de la vida, ¿no? El sentido de la profesión. Y el hombre humilde y sencillamente forma, prepara, educa y hace obra en donde otros no van, no entran. Y no presume, ¿no? Y hemos escuchado a algunos otros, gráficos, industriales, textileros, paisajistas, en fin, una pedantería tal que uno se aleja y uno comprende por qué finalmente el albañil o el maestro de obras quieren estar lejos del arquitecto y dicen que lo que nosotros hacemos, los profesionales del diseño, es un diseño de clase, para cierta clase, y es cierto. Todo esto tenemos que discutirlo en la academia y tenemos argumentos, tenemos elementos, poco a poco. Bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Roberto. Oye, tú eres hermano de Roberto Martín Juez, el que hizo la... Mi hermano, yo soy su hermano. que hizo la casa ecológica en el Ajusco y que, bueno, en ese proyecto se invirtió todo lo posible, ¿no? ¿Qué ha pasado con eso y cuáles son tus actividades actualmente? ¿Qué es lo que estás en arquitectura? ¿Estás en diseño industrial? Gracias. Qué bueno que traes a colación el tema de mi hermano, porque luego cuando le cuento que vengo a estos eventos, dice así, claro, nunca hablas del trabajo de uno, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a hablar del trabajo de Roberto? Mi hermano sigue viviendo en esa casa, la casa de la Ajusco ha sido escuela, ha sido ejemplo, fue, además que es la casa más alta del Distrito Federal, más alta que el albergue mismo de la Ajusco, fue un centro de atracción hace 2, 3 décadas de muchos que aprendieron sobre el tema del uso de paneles solares, de calentamiento del agua con estos paneles también apropiados, del abastecimiento con el agua de lluvia, de multitud de otros recursos que luego se pusieron de moda
se convirtieron en aplicaciones de arquitectura verde o inteligente y han hecho que estos pioneros, como fue Roberto, parezcan ya antiguallas. Pero él sigue viviendo en esa casa, allí en el Ajusco, muy bien, sigue dedicado a las labores de divulgación de los temas y a la construcción con equipos de paneles solares, con fotoceldas. Entonces, bueno, te agradezco que lo hayas traído a colación y realmente sí merece homenaje porque el ingeniero ha sido pionero en estas temáticas y es obvio que le deja a uno la tarea de seguirlas. Yo en Tepoztlán, donde vivo, pues también hay una casa autosuficiente. Ahora que son las tormentas es muy gracioso porque, claro, se va la luz, mi casa sigue prendida, entonces me da pena y apago todo, ¿no? Porque en todo Tepoztlán, todo el Valle Negro, oscuro, y el único foquito que se ve es mi casa, entonces no, déjalo, ¿no? Entonces apago todo, nada más dejo ahí la internet para oír la radio, pero por solidaridad. Sin embargo, bueno, seguí el ejemplo. ¿Qué hago? Me encamino a la jubilación, es decir, a tratar de terminar, de concluir algunas cosas para que sean jóvenes los que ocupen mi lugar, con otros ánimos, con otras ideas, con otro impulso, como investigador, profesor, sobre todo como académico en la UNAM, es en donde me ubico. Mi trabajo ha sido más bien reflexionar sobre esto, darle continuidad a lo que hace 12, 14 años inicié con la antropología del diseño, estudiando el doctorado, y es tratar de acercarme a estos temas de lo humano en el diseño, de lo social en el diseño, de lo que para mí es el diseño, que es finalmente un tema humano, un tema social. Darle este carácter, quitarle un poco esta manía que tenemos por los cómo para aplicarnos en los por qué y el para qué de las cosas, ¿no? Que son finalmente pues, los temas del humano. Entonces me dedico básicamente al trabajo académico y ya. Luego de muchos años de haber hecho muchas cositas. ¿Alguna otra pregunta? Aquí, allá, en la UNAM. Muchísimas gracias y muchas felicidades a todos. Les mandamos un abrazo desde acá. Esperamos verlos la próxima semana. Saludos, Jonas. Se merece un aplauso. Pues, Fernando, muchas gracias. Nos dejas con un montón de reflexiones y con muchos elementos para pensar pues, en la adecuación y la modificación probablemente de nuestros programas en todas las escalas. Yo creo que no nos queda otra más que ponernos las pilas y al día, ¿no? Mil gracias. Mil gracias. Ha sido un honor tenerte con nosotros y un gusto. Muy bien. Más preguntas que respuestas. Y te entregamos este reconocimiento. Por favor. Y estos libritos que escogió Raúl con mucho cariño. Gracias, Raúl. Pero si te interesan otros, nos dices y ya saltamos. ya saltamos.